¿Cómo están? Soy Álvaro Rosero para Democracia TV. Este es un reportaje especial relacionado con el concurso de frecuencias. El concurso de frecuencias que fue promovido por el gobierno ecuatoriano desde mediados del año 2016, del año pasado, bajo lemas como democratización del espectro, frecuencias para todos. El concurso ha culminado por estos días en su primera etapa que relaciona al Arcotel y se apresta a iniciar inmediatamente la segunda y definitiva etapa del concurso en el Cordicom. Fruto de la información que una vez concluida la primera etapa pudo contar la ciudadanía, Fundamedios realiza varios hallazgos muy interesantes, una investigación respecto de, por ejemplo, quiénes participan del concurso, de qué forma están participando. Hoy nos acompaña César Ricaurte de Fundamedios, a quien recibimos. Mi querido César, ¿cómo estás? Buenas tardes, Álvaro. Un placer tenerte aquí en Democracia TV. Este es un tema que de alguna manera, lamentablemente, sí se ha visto opacado, fruto seguramente de que nos encontramos en plena campaña electoral. No hemos podido dar la difusión que correspondería a un tema de tanta trascendencia. 60% del espectro en juego en un concurso inédito de frecuencias. Fundamedios ha estado, sin embargo, muy activo y muy pendiente del tema. ¿Cuáles son estos hallazgos que Fundamedios alcanza con la limitada información que se cuenta? César, bienvenido nuevamente. Correcto. Gracias, Álvaro, una vez más por la invitación. Un enorme saludo a toda la audiencia de Democracia TV. Mira, sí, como tú señalas, probablemente la época electoral, porque además del cálculo de los tiempos del concurso fue para cruzarse con los tiempos electorales, ha hecho que este tema, que es tan fundamental para el futuro de las libertades y de la libertad de expresión en el Ecuador, pase quizás un poco desapercibido. Sin embargo, yo ya noto que algunos partidos políticos, algunos candidatos ya están tomando el tema y que están señalando realmente la gravedad de lo que ha sucedido. Lo primero que cabe destacar, Álvaro, es algo que dijimos prácticamente desde el momento en que se presentó este concurso, y era el hecho de que no estaba garantizada la transparencia del concurso. Esto lo señalamos en varios momentos a lo largo del lapso de tiempo en el cual se ha llevado adelante el concurso. Arcotel se negó sistemáticamente a entregar información, a permitir la veeduría ciudadana sobre estos procesos, y al final del día, en los datos ya que han proporcionado, nos damos cuenta de por qué este silencio y esta falta de transparencia de Arcotel. ¿Por qué era importante conocer información relativa al concurso? ¿Qué tipo de información debió ser pública? Este es un concurso público de frecuencias. ¿Qué tipo de información? Porque vale la pena mencionar, en algún momento el propio presidente de la República, en una sabatina, se refirió al tema y él rechazaba más bien la posibilidad de que esta información sea pública en función, decía él, de posibles presiones que podrían surgir de ciertos competidores en contra de otros. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, que es realmente los sentidos de transparencia que el presidente expuso en esa sabatina no se compadece con ningún estándar ni con ningún principio de responsabilidad, ¿no es cierto?, de la cosa pública. Como bien señalas, Álvaro, estamos ante un concurso público y por lo tanto los ciudadanos tenemos el derecho de vigilar la transparencia del concurso. Ahora, se le pidió a Arcotel en diversos momentos que entregara la información de los concursantes, ¿no es cierto?, de quiénes estaban concursando, para qué frecuencias, ¿no es cierto?, en qué ciudades. Esta es la información que se negó sistemáticamente, y luego encontramos que efectivamente hay muchas sorpresas. El hecho de que el conglomerado de empresas, que ahora suman 18 empresas pertenecientes o vinculadas al emporio mediático de Alba Visión, que es propiedad de Ángel González, llamado El Fantasma, esté concursando por 104 frecuencias de radio y televisión en el Ecuador. Está concursando por 104 frecuencias. 104 Esto es frecuencias. más de lo que actualmente tiene. Exactamente, son aproximadamente 41 frecuencias más adicionales. Es decir, una de cada 8 frecuencias que al final del día han entrado han sido calificadas para este concurso estarían siendo
propiedad del señor Ángel González. Como Uno de cada 8. Antes de preguntarte cómo llega a esa conclusión Fundamedios, es importante decir que existen normas expresas en la ley de comunicación. Refería yo al inicio cuáles fueron de alguna manera las frases, los lemas con los que este concurso ha sido difundido por parte del gobierno, y se habla de democratizar el espectro. El gobierno ha tenido un discurso permanente de señalar que los medios están en pocas manos. La verdad es que ese es un concepto que habría que discutir oportunamente, porque si existen grupos, estos grupos estarían al margen, actuando al margen de la ley, César. ¿Cómo logra un grupo? Primero es tener vigencia ya con un número de frecuencias que definitivamente no hacen relación con las disposiciones legales. Y fruto del concurso, según nos cuentas, este emporio podría crecer más todavía. Correcto. El argumento que ha utilizado el gobierno y quienes desde la academia o desde otros sectores avalan el discurso del gobierno es que el sector privado en el Ecuador había concentrado, entre comillas, el 94 o 95% de todos los medios de comunicación, lo cual es una gran falacia, porque se lo presenta como si el sector privado fuera un solo grupo, cuando lo que asistimos en el Ecuador en realidad es una enorme fragmentación de la industria de los medios de comunicación. La radio en sí misma está cubierta a nivel nacional en realidad por pequeñas microempresas, empresas familiares en su gran mayoría. Y son pocos empresas de medios de comunicación que han logrado consolidar un cierto tamaño que ni de lejos se puede considerar que constituyen concentración o menos oligopolios o monopolios de medios. Esta normativa que impide la concentración de medios y que efectivamente rige en Ecuador, por ejemplo, hay disposiciones muy claras que hablan de que un mismo concesionario no podrá tener más de una matriz en territorio ecuatoriano. Eso quiere decir que pueden existir sistemas que tengan una matriz y varias repetidoras, pero no estamos hablando de ese caso cuando refieres el tema particular de la empresa. ¿Me dijiste el nombre? Bueno, son 18 empresas, 18 empresas en total, las que tiene en concurso, ¿no es cierto? Y que tienen vinculación con Ángel González. Este grupo, hoy ya grande, aspira a más frecuencias. ¿Cómo Fundamedios llega a esta conclusión? ¿Cómo las empresas están relacionadas entre sí? Están relacionadas, por un lado, por los accionistas y administradores que van cruzándose de empresa a empresa. Para ponerte un caso, ¿no? Se constituye una empresa exprofeso para el concurso. Estamos hablando de poco tiempo antes de participar. Exacto, de junio 15, por ejemplo, del 2016. Esta empresa, sus accionistas son otras empresas. Estas otras empresas tienen como administradores o socios gente que estaba vinculada ya a empresas de Ángel González. Muchas de estas empresas nuevas, la gran mayoría, son empresas de papel, porque al final todas comparten una misma dirección, ¿no es cierto? Están ubicados en un edificio de Guayaquil, Vaquerizo Moreno 1109. En este edificio hay un estudio jurídico, es todo lo que hay, y este estudio jurídico es el que constituye todo el tramado de empresas de Ángel González, las que están concursando. Entonces, mira, nosotros tuvimos... No es tan complicado. A eso voy. Exactamente. Al final nosotros tuvimos la información, como todo el público, todos los ciudadanos, el 27 o 28 de diciembre del año pasado, que Arcotel al final liberó este tipo de información. Y nos ha tomado 2 semanas establecer los vínculos entre estas empresas. Es, por decir lo menos, extraño que las autoridades de Arcotel hayan calificado todas estas empresas sin verificación. Todas las que mencionas están calificadas para la segunda etapa del concurso. Las 104 frecuencias que pide el Fantasma González, todas están calificadas. No hay ni una sola descalificada. Es impresionante, con puntajes altísimos. Se ha verificado además, lo hemos podido contrastar con el listado de empresas, que todas las empresas, todos los proyectos fueron presentados en un lapso de tiempo
corto, casi sucesivo, casi el mismo día, ¿no es cierto? Nos imaginamos llegando a un mensajero con un enorme camión de papeles para entregar todos los proyectos comunicacionales y los proyectos técnicos y demás. Que serán muy parecidos finalmente, ¿no? Deben ser muy parecidos, claro, no tenemos acceso a los proyectos como también deberíamos tener los ciudadanos, pero evidentemente estamos hablando de proyectos que se han hecho en serie por empresas de papel. César, este es un problema de normativa, este es un problema de procedimiento. ¿Cómo comprender que pudo haber sucedido algo así cuando insisto? Y es que la insistencia es pertinente. Se entendía que este concurso tenía como propósito todo lo contrario a lo que podría suceder. Mira, Álvaro, yo a estas alturas no creo en casualidades. Creo que el concurso fue establecido de esta forma para justamente favorecer a ciertos sectores. Eso para mí me queda clarísimo. Y el fantasma González es uno de esos sectores favorecidos. Pero mira que nos encontramos con más sorpresas cuando revisamos la información. El hecho de que cuando se cerró el concurso, la primera etapa el 30 de junio y luego la ampliación del plazo que se dio para Manabí y Esmeraldas, que fue hasta el 15 de julio, ¿no es cierto? Todo esto en actas notarizadas por Arcotel ante notario público, se registran 1.476 proyectos. Eso es las actas notarizadas por Arcotel. Mira que ahora nos encontramos con que de alguna forma, graciosamente, aparecen 1.486 frecuencias. Algunas más. 10 frecuencias más por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de irregularidades era justamente lo que se trataba de ocultar el momento de no entregar información. Y esto, 10 frecuencias parece poco, pero en realidad de lo que nos está hablando Álvaro es de que hay una serie de irregularidades dentro del proceso, que se han metido carpetas o proyectos que no estaban registrados, y esto constituye, incluso podría constituir un delito que podría llevar a la cárcel a algunos funcionarios públicos, ¿sí? Porque estamos hablando de un tema de confabulación para perjudicar a terceros. Eso está señalado en el Código Penal. César, nada más para cerrar este tema particular, que es seguramente el hallazgo más preocupante debido a lo que se puede construir como resultado de este concurso. Dada la normativa del concurso, ahora los proyectos, quienes han calificado, pasan al Cordicom. ¿Qué tan probable es que todas estas frecuencias que has señalado, que pertenecen a un mismo grupo, terminen siendo beneficiarias de la concesión? Hay altísimas probabilidades, porque además, Álvaro, nos causa muchas dudas lo que ha sucedido en el Cordicom. Recordemos que un consejero, no cualquier funcionario, un consejero, la máxima autoridad, ¿no es cierto?, de las máximas autoridades del Cordicom, ya estuvo involucrado en un caso de corrupción flagrante, ¿no es cierto? Denunciado por el propio gobierno, en teoría, ¿no? Bueno, denunciado por un concursante y luego recogida esa denuncia por gente del gobierno. Bien, o sea, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un consejero. El Cordicom en este momento es un organismo disminuido, con apenas 3 consejeros de 5, ¿no es cierto? Justamente por la renuncia de este consejero que fue acusado de corrupción. Fue acusado de corrupción y paradójicamente, pero no destituido del Cordicom. Renuncia. Él renuncia, pero nunca se le destituye como era la obligación. A estas alturas prófugo, entiendo, ¿no? Así es, está prófugo. Entonces, realmente no motivo hay ninguna suficiente garantía. este que describes, motivo suficiente para suspender, cuando menos suspender el concurso, dado que la investigación, entiendo, está en curso. No se sabe quiénes más pudieran estar involucrados en este esquema de corrupción de un lado y del otro, quienes participan y quienes finalmente resuelven el concurso, ¿no? Exactamente, no sabemos qué implicaciones tenía, si era una
actuación individual de un consejero, lo cual permítame dudar, o realmente había una red de corrupción que, como bien señalas, tiene unas implicaciones tanto entre los concursantes como entre los funcionarios del CODICOM. Entonces, pero esas investigaciones están en marcha y también está en marcha el concurso. El gobierno está decidido a continuar con este concurso. Esa no fue una ocasión que el gobierno detectó como prudente para, insisto, suspender el concurso. El concurso ha culminado en su primera etapa, las puntuaciones han sido remitidas a cada participante. Estamos terminando la etapa de impugnación de esas calificaciones. Lo siguiente es que el Arcotel remita al CODICOM. César, más allá de este caso puntual, algo más que valga la pena señalar, porque de lo que dices aparentemente estamos asistiendo a la conformación de un grupo, no solamente de frecuencias de radio, sino también de televisión, pero sin precedentes en nuestro país. Así es, Álvaro. Prácticamente, para poner un ejemplo que nos pueden entender todos nuestros amigos televidentes, la mitad de la televisión abierta de Quito, por ejemplo, la mitad de la televisión abierta de Quito quedaría en manos del Fantasma González. Es decir, usted mañana puede prender un canal de televisión, ya no le tendrá a Teleamazonas, a Sanedín Nostroza o cualquier otro presentador, lo podría tener más bien a gente de los grupos, de los canales de televisión del Fantasma González. ¿Sí? Esas son las implicaciones que tiene. Ahora, hay muchos más razones para preocuparse. El hecho de que medios de comunicación muy tradicionales, que han ganado mucha sintonía, que tienen gran capacidad de convocatoria, de sintonía en nuestra ciudad, en que estoy hablando de Quito, estén realmente en desventaja para la segunda parte del concurso, ¿no es cierto? Y que es muy posible que, como están dadas las cosas, puedan perder sus frecuencias frente a medios o a organizaciones, iglesias que se declaran como comunitarios, sin que tengamos las credenciales suficientes para que sepamos que realmente estamos ante proyectos comunitarios. Citemos dos casos concretos, César. Estamos hablando de Radio Exa FM, que se pertenece a esta cadena Democracia, y Radiovisión, dos estaciones tradicionales, sobre todo por sus espacios de opinión matinales. ¿Podríamos decir que hay un interés dirigido para perjudicar a estos participantes? ¿Es una conclusión a la que se puede llegar, César? Se puede llegar a esa conclusión, o sea, si me preguntas mi opinión personal, más allá de mi función en Fundamedios, es que sí, hay un evidente castigo a la línea editorial de estos medios de comunicación. Ahora bien, evidencias directas no las tenemos porque en realidad el concurso ha sido establecido con unas reglas tan subjetivas, arbitrarias, y que favorecen a un cierto sector, que en un primer momento, digamos, en el papel podríamos incluso estar de acuerdo con que el sector comunitario tenga esto que se llama la acción afirmativa, ¿no es cierto? Podríamos incluso estar de acuerdo en un determinado momento. Sin embargo, el momento en que se califican los proyectos comunicacionales de una forma tan subjetiva, entregando puntajes básicamente por la línea editorial de los medios de comunicación, y sin que se haga un trabajo riguroso para comprobar que realmente quienes están pidiendo frecuencias para medios comunitarios son realmente organizaciones establecidas y que tienen un trabajo comunitario comprobado, que se pueda acreditar y que se pueda comprobar exactamente. Muchas son organizaciones nuevas. Son organizaciones que, mira, hemos buscado varias de estas organizaciones y algunas ni siquiera existen en el registro del gobierno. Muchas de esas no tienen ni siquiera página web. Entonces, estamos hablando de que gran parte de las frecuencias, y frecuencias tan emblemáticas como las que tú mencionabas, Radio Exa Democracia y Radiovisión de Quito, que son dos medios de comunicación emblemáticos de la ciudad, estas frecuencias podrían caer en manos en un caso de una iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia cristiana,
y en el otro de una organización de emprendedores que lo que sabemos es que tienen muchos vínculos con la vicepresidencia de la República. ¿Se han detectado vínculos políticos en algunos casos de algunas frecuencias, César? Hay, que digamos, evidencias de que eso puede suceder. Hay empresarios, o el mismo Fantasma se sospecha que tiene vínculos, ¿no es cierto? No se puede afirmar determinantemente, pero nadie obtiene o concursa por 104 frecuencias sin tener una venia del poder político. En el caso de EXA, también hemos detectado que hay otra empresa privada que está concursando por esa frecuencia y podría también tener vínculos con el gobierno, ¿no? César, las personas que nos están mirando podrían haber asumido este tema desde el principio como un tema que no le compete a la ciudadanía. Finalmente se están disputando frecuencias que terminan siendo medios de comunicación que en muchos casos son de propiedad privada, efectivamente. ¿De qué forma esto le afecta a una sociedad? ¿De qué forma esto le afecta a la persona que nos está mirando? ¿Cuál puede ser el resultado lamentable y que atente ni más ni menos que contra nuestro sistema democrático? Primero, el hecho de que los ciudadanos van a tener prácticamente nulas opciones de informarse de forma independiente, de que los pocos medios de comunicación independientes que aún subsisten en nuestro país, porque al final estamos hablando de una ofensiva de 10 años del gobierno contra los medios de comunicación privados, y esto no es un misterio para nadie. El mismo presidente de la República lo ha señalado. Él piensa que la existencia de prensa privada es un problema, ¿no es cierto? Cuando en un principio, y ustedes lo han rescatado, él señalaba más bien la importancia, cuando estaba en campaña, señalaba la importancia de la prensa privada, pero una vez que llega al gobierno dice no, la existencia de prensa privada es un enorme problema, y lo que han hecho es aplicar un plan de 10 años en el cual se ha restringido, se ha arrinconado a la prensa privada. Ahora, en este punto, si es que se logra concretar este despojo de frecuencias, ¿no es cierto?, a los medios, pocos medios de comunicación que quedan con líneas editoriales independientes, los ciudadanos no van a tener opciones de informarse, no van a poder elegir, ¿no es cierto?, qué versión de los hechos escuchar, qué verdad escuchar, porque hay que ser claros, la verdad oficial no es la única verdad, y una democracia se construye en realidad en un diálogo de muchas verdades, de muchas visiones de la realidad. Y eso es lo que se le quiere quitar a los ciudadanos, esa capacidad de elegir qué es lo que quieren escuchar o qué es lo que pueden escuchar. Y yo creo que además se causaría un enorme daño, porque no es que estamos pasando de un ecosistema de medios cerrado y concentrado como nos quiere plantear el gobierno, sino más bien de un ecosistema de medios en el cual habían muchas opciones, diversidad, incluso, como digo, fragmentación, si se quiere ver desde esa perspectiva, a un sistema altamente concentrado, a un sistema en el cual, por un lado, tú tienes a un gobierno concentrando medios de comunicación en sus manos, y por otro lado a un enorme grupo económico de carácter internacional que incluso está vinculado con casos de corrupción, por ejemplo en Guatemala, y esto no es un misterio, es información pública, ¿no es cierto? Ese esquema, ese grupo, ¿no es cierto?, va a llegar con una fuerza inusitada al Ecuador. En Centroamérica, Álvaro, para que sepamos de lo que estamos hablando, los candidatos presidenciales, por ejemplo, en Guatemala o en Honduras, le piden la venia al señor Ángel González para llevar adelante sus campañas. El poder. Políticas. Exactamente. El poder, eso es lo que el poder de la vamos, comunicación que tanto, y con razón en concepto, ha satanizado el propio gobierno ecuatoriano, ¿no? Está dando paso a esa concentración de poder a través de este concurso de frecuencias. Si es que el señor Ángel González es propietario de 104 frecuencias de radio y televisión, a ese escenario desde el que vamos, ¿cierto?, en el cual los gobiernos de turno tendrán que pedirle la venia al señor Ángel González para actuar. César, si sumamos esta posible concentración de frecuencias, ya nos decías ejercicios numéricos tú,
Pero si sumamos esta a la evidente concentración de medios televisivos, para poner el ejemplo de la televisión nada más, que existe de parte del gobierno, me refiero a los medios llamados públicos, a los medios incautados, que muchos tememos han sido manejados bajo un mismo principio, una misma lógica y casi una misma línea editorial. Estamos hablando de que en televisión abierta prácticamente nos quedamos sin espacio para la comunicación independiente. Exactamente, quedaría básicamente un solo canal de televisión independiente, porque incluso, y bueno, hablemos con nombres, o sea, queda Ecuavisa, que no tendría dificultades para renovar su frecuencia. Porque no tiene competidores. No tiene competidores. En su sistema. Exactamente. Pero en cambio Teleamazonas está compitiendo con propuestas o empresas del señor Ángel González. Ni más ni menos. Vinculadas con el señor González. Entonces, prácticamente quedaríamos con un canal de televisión cuya línea editorial realmente marca una diferencia o marca César, ¿cuál debería ser? Digamos que comenzamos mencionando esta lamentable coincidencia, si es que es coincidencia, de la campaña electoral con el concurso de frecuencias. ¿Cuál debería ser la actitud de quienes hoy aspiran a cualquier dignidad, ya sea presidente, vicepresidente, asambleístas? ¿Cuál debería ser la actitud de ellos respecto del concurso de frecuencias? Yo creo que cabe un pronunciamiento frontal. Primero, pues, pidiendo la suspensión inmediata del concurso. Yo creo que esto incluso debería hacerlo el candidato del partido de gobierno, porque esto va a ser un enorme problema que le va a estallar en las manos a cualquier próximo gobierno que venga. Esto es algo que presenta tantas aristas de irregularidades y de procedimientos equivocados, que sin duda va a acabar en cortes, va a acabar con demandas al internacionales país. Incluso. Exactamente. Entonces, como digo, se va a dejar una bomba de tiempo activada para el más negocio gobierno. Para quien y gane por la eso mismo yo creo que es necesario que los candidatos con mucha fuerza pidan la suspensión de este concurso. ¿Qué decirles de tu lado absolutamente imparcial respecto de intereses en el concurso, César? A aquellos participantes que de pronto en buena fe hoy no poseen una concesión y encontraron en el concurso una posibilidad de efectivamente contar con una frecuencia, a ellos que se considerarían perjudicados tal vez por una posible suspensión o un futuro desconocimiento de los resultados del concurso. ¿Qué decirles a ellos? Que van a salir más perjudicados si el concurso continúa, porque como digo, este concurso, tal como está actualmente, está salpicado por serias sospechas de corrupción, de falta de transparencia, y ni siquiera ya sospechas, o sea, hay acusaciones en la fiscalía, por ejemplo, de corrupción relacionada al concurso. Eso es información pública, está ahí, ¿no es cierto? Este concurso no tiene legitimidad, está viciado, tiene serios indicios incluso de ilegalidad, de ser inconstitucional, y por lo tanto yo creo que es de interés de todos, incluso como señalabas tú, aquellos concursantes que han actuado de buena fe y esperaban someterse a un concurso transparente y abierto y limpio, ¿no es cierto? Yo creo que más bien es momento de detener este proceso y comencemos de nuevo, pero bien, o sea, nadie está pidiendo que no exista concursos para la concesión de frecuencias. Aquellos hechos de asignación de frecuencias a dedos a dedo, incluso como pago de favores políticos, todos queremos que se acabe, ¿no es cierto? Todas las, César, todas las personas de bien. Existió un informe relativo a lo ocurrido con el manejo del espectro en años anteriores, un informe ordenado por la Constitución de Montecristi. Así es. Ese informe, con todos los señalamientos, muchos muy serios, nunca fue utilizado como una herramienta para, por ejemplo, disponer de espectro y destinárselo al sector comunitario. Exactamente. O sea, ahí
Realmente está demostrado que ha faltado la voluntad realmente de llevar adelante políticas que vayan en el sentido correcto, en el sentido de democratizar, pero realmente el espectro. Si ya se encontró un informe, en el informe incluso de Contraloría, existía serios indicios de corrupción, se tenía que haber actuado. Y al final del día nunca se actuó. Y claro, sobre la base de eso se llama a un concurso que en realidad, como digo antes, está seriamente viciado, que no garantiza condiciones justas para ninguno de los concursantes. El llamado ahí sí de Fundamedios no es a dejar las cosas como están, sino a que se emprenda en un concurso que cumpla con requerimientos que seguramente incluso a nivel internacional se han dictado ciertas normas para un concurso tan importante, entiendo, pero sin precedentes no solo en el país, sino probablemente en el mundo por el volumen de frecuencias que están en juego, ¿no? Exactamente. Hubiera sido deseable, por ejemplo, que se invite a organismos internacionales, a UNESCO, a la misma Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU o de la OEA, a que acompañen el proceso, que vigilen la transparencia del concurso, que vigilen que se cumplen los estándares, porque ahí, Álvaro, lo señalabas bien, hay estándares para la concesión de frecuencias, hay principios que tienen que ser seguidos. En esto, en realidad, se ha avanzado muchísimo en los últimos años en desarrollar estos principios de transparencia y de concesión sana de frecuencias, ¿no? Y eso es lo que queremos todo, que predomine esa transparencia. César, toda la información que Fundamedios ha logrado obtener consta en sendos informes que la organización divulga. Las personas que nos han mirado, que nos miren, ¿a dónde pueden recurrir para conocer ya en detalle todos los hallazgos sobre este concurso de frecuencias? Álvaro, están en nuestra página web en www.fundamedios.org. Han sido recogidos también por medios digitales como planb.com. También hemos visto con sumo interés notas en Diario La Hora que se han hecho eco de estos resultados de las investigaciones. Y bueno, vamos a seguir en realidad investigando porque, como te digo, hay muchas sorpresas, muchas cosas que se van encontrando. No terminas de No se descubrir termina. todo lo... Mira que ahora encontramos que hay una empresa, y esto casi como anécdota, pero hay una empresa que está concursando para 17 frecuencias a nivel nacional y que tiene vinculaciones con la venta de armas, incluso con lo de los helicópteros DRUF, que todos sabemos ese caso cómo terminó. Es la empresa que vendió los DRUF, que ahora el mismo administrador de esa empresa y accionista ha montado una empresa para pedir empresas 17 que están frecuencias participando en audito de radio. Ese tipo de sorpresas, o el hecho de que, por ejemplo, justamente uno de los, quizás el medio incautado más importante que tiene el gobierno, que es TC Televisión, se le descalifica todas las frecuencias. Es algo que no nos explicamos. Es el canal el único rentable que tenía el gobierno. ¿Y quién participa en el concurso si los medios son incautados? ¿Quién consta como concursante? Como concursante. Supongo que son los fideicomisos. Acuérdate que los medios incautados pasaron a un fideicomiso, ¿no es cierto?, que están siendo administrados por este fideicomiso. Pero hay que decirlo claramente, es el propio gobierno. Es el propio gobierno. Quien administra claro, esos fideicomisos. Y ellos, en teoría, se quita las frecuencias. Habrán hecho algo mal en el concurso para ser descalificados. Mira, es inexplicable. ¿Quién participa por esas frecuencias? ¿Quién adicionalmente, César? Ahí estamos haciendo el mapeo, hay muchas... Seguramente pueden haber respuestas de ahí, muchas ¿no? respuestas, exactamente. Pero sí llama poderosamente la atención. Como te digo, hay muchas cosas por explorar todavía. Todos sabemos, esto sacamos una investigación el año pasado, que Gama TV, en cambio, es un canal prácticamente quebrado, es un canal con serios problemas económicos, básicamente porque sus proveedores, las agencias de publicidad, no le pagan, pero el canal rentable, que era TC Televisión, en cambio, se queda sin frecuencias. Es algo que realmente llama poderosamente la atención
y que es muy grave porque al final del día estamos hablando de recursos públicos. Esos canales constituyen recursos públicos. Por supuesto, que se perderían, así de simple. Exactamente. Pasarían a ser activos que seguramente van a ser vendidos. Es que recordemos, Álvaro, o sea, son canales que además fueron puestos en venta. El presidente lo anunció el año pasado, que vamos, siempre ha estado en venta, pero ahora vamos a ponerlos más en venta, si se quiere. Y le quitan las frecuencias a TC Televisión, con lo cual prácticamente le quitan casi todo su valor. Impresionante, César. Es un tema muy delicado. De alguna manera hemos intentado graficar varias de las incidencias que tiene este concurso. Hay mucho más por decir. Seguramente, César, te volveremos a invitar para tener una nueva emisión. Entiendo que Fundamedios está a punto además de emitir un segundo informe relativo a esta primera etapa del concurso, nuevos hallazgos, ¿no? La invitación para que estén al pendiente de estos medios digitales que se encargan de difundir la información que Fundamedios procesa, pero también que visiten el sitio web de Fundamedios para que conozcan en detalle lo que está ocurriendo. El concurso, sin embargo, continúa. César, Fundamedios va a seguir al pendiente ahora de lo que ocurre en Cordicom. Exactamente, vamos a seguir el concurso con mucha más atención, porque, claro, tenemos ya abundante evidencia de lo que está sucediendo, ¿no? Y temores, muchos. Y muchos temores, sí. Y Álvaro, me uno a los miles de oyentes de EXA, de Visión, de varios medios de comunicación tradicionales. Realmente sería una enorme pérdida. Te expreso nuestra solidaridad y creemos que sería una enorme pérdida para la ciudad que estas voces se apaguen. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes por mirar este programa. Tendremos una segunda emisión con otro tipo de hallazgos, información que es muy importante que ustedes conozcan, información que es muy importante incluso, y seguramente, César, que sea considerada al momento de acudir a las urnas. Correcto. Yo creo que los ciudadanos tienen en sus manos esta decisión. Gracias, César. Soy Álvaro Rosero para Democracia TV.